Capítulo 10. La escuela en la vereda de Río Seco. La edad dorada es aquella en la cual los sentimientos se utilizan para dar armonía al alma. Olfatear, escuchar, palpar, degustar, admirar. Con la percepción sensorial, el tiempo se desliza, suaviza los hilos, hace que como marionetas de la mañana a la tarde se experimente varias escenas expectantes y vibrantes, donde la vida se refleja aún en el movimiento de las sombras de los árboles que el viento agita danzando al ritmo de los guaduales a orilla del riachuelo. Así transcurrida una semana, como recién llegados a la vereda, ya con la familiaridad de los perros, las gallinas, las vacas, los caballos y otros animales, se expande el aroma de desplazados, extraños y extranjeros, añorando las aventuras de los tiempos pasados, con la domesticación y costumbres de ver pasar el tiempo. El día de ir a la escuela había llegado. La distancia del recorrido caminado era como de 1 hora. Se respiraba el aire húmedo. El agua formaba charcos en la carretera. La distancia para ir a la escuela era de aproximadamente 5 kilómetros. Debíamos de pasar el río que en su trayecto había recogido a su paso las aguas de los riachuelos, y las lluvias de la noche hizo que el río estuviera desbordado de su cauce. Nos detuvimos frente a la orilla del río y estuvimos 3 horas sentados sobre el tronco seco de un árbol caído en tierra por la inclemencia del desgaste, siendo devorado lentamente por las larvas, y desde allí nosotros en espera que bajara las aguas. Pero no era tan prudente desafiar las fuerzas de la naturaleza. Pero siempre hay un valiente, y ese fue un compañero que conocimos de camino a la escuela. Se arriesgó en pasar y fue arrastrado por las corrientes de esas aguas amarillentas, y por ventura logró agarrarse a una raíz de un viejo árbol, y desde allí pedía ayuda. Nosotros, por instinto, nos apresuramos a hacer una cadena humana y recogerlo y cogerlo de las manos y poderlo auxiliar. Ya fuera de las aguas, el compañero, agotado y con la voz ronca de tanta agua que había tomado, nos dio las gracias. Cuando llegamos al otro lado del río, vimos por primera vez la construcción de la escuela. Era una casona vieja y grande, dividida en 2 salones. En uno de ellos se recibía clase desde el grado primero hasta el grado 5º de primaria. Y el otro salón era la bodega de pupitres dañados o para reparación, los mapas, los objetos viejos. En el salón de clases éramos alrededor de 30 alumnos, sentados en pupitres de madera, cada uno ocupado por 2 alumnos. La profesora al frente, en su escritorio, cerca del tablero, que era pintado con tinta verde oscura en la pared. La tiza y la almohadilla descansaba en una pequeña hendidura especial en la pared. La metodología que manejaba la profesora era dictada en voz alta, así como gritando, asignando tareas a cada grado, y el tablero se utilizaba de vez en cuando
para salir al frente y solucionar algunos ejercicios. Camino a la casa, los estudiantes concentrados en sus tareas se transformaron en burlones, haciendo chanzas pesadas. Yolanda actuaba con su instinto de madre hacia mí, defendiéndome. En cambio, Eduardo, los compañeros más grandes le incitaban a pelear. La reacción de él todos los días era correr a la casa sin dejarse alcanzar, y así pasó 15 días huyendo de sus adversarios. Hay momentos en la vida cuando se da un salto en el camino, se mira frente al espejo, se razona, se toma decisiones en valentía o en cobardía. Eduardo, por esos días, vivía con miedo circulándole por las venas, penetrando hasta los tuétanos de los huesos. La vida te va enseñando en carne propia. ¿Te enfrentas a la realidad presente o eres el hazmerreír de toda la gente? Siguiendo la historia de Eduardo, de estos miedos circulándole por su sangre, después de 2 semanas ya era suficiente para decidir qué se quiere hacer: ganar amigos a la fuerza en peleas o recibir amenazas o quizás golpes de enemigos. Ese día llegó para Eduardo de tomar la decisión de ser valiente y esforzado. Salimos de la clase como de costumbre a la 1 de la tarde. A esa hora el afán era llegar a la casa y sentarse a la mesa y comer una sopa de arroz o de fideos. Es que cuando no hay recursos económicos en el campo, el estudio a veces es con el estómago vacío, no se tiene dinero para comprar y no hay vendedores, y además no se llevaba onces para el descanso, o al menos eso era para nosotros como peregrinos pobres y desplazados. En la escuela, Eduardo salía al finalizar la última clase muy rápidamente, y en una ocasión, en la mitad del trayecto del camino entre la escuela y la casa, nos estaba esperando. Estábamos la gran mayoría de los estudiantes. Eduardo, tomando aire en los pulmones, sacando pecho sin mostrar quizás su cobardía, le dijo a los perseguidores: «Ya estoy cansado de ustedes. A ver cómo es». Los compañeros se rieron con esa risa burlona y le dijeron: «¡Que se enfrente a Miguel!». Lo dijeron casi en coro. Miguel era un joven de 14 años, revejido, de estatura más o menos de 1,60 m, de tez trigueña, cabello liso ahindiado y de color negro. Solo usaba una cotiza de calzado, pues el otro pie lo tenía deformado, algo así como el pie lo apoyaba al suelo con los nudillos de los dedos. Miguel, el compañero de clase, se dobló las mangas de la camisa blanca, se echó hacia atrás el mechón de cabello que le cubría, que le caía hacia los ojos con su mano derecha, y cerrando sus puños, y hacía un movimiento con sus puños apretados de frente de una manera circular. Eduardo, a sus 11 años, sabía que su oponente era fuerte y su ventaja sobre él eran las rodillas y las patadas. Todos los presentes nos paramos hacia cada lado de la carretera. Se asemejaba
a una pelea de gallos finos. Se querían romper la piel. Golpe iba y venía. El sol picaba y era testigo del cansancio y el sudor de estos dos guerreros. No había gritos ni se escuchaba voces. Era una pelea pareja. Estábamos a la expectativa, cada minuto como si fuera la pelea de nuestro campeón en ese entonces, el Happy Lora. Esos dos rivales se dieron duro. Eduardo, su cara estaba roja, los golpes de su contrincante que le propinaba al final llegaban a su rostro con la mano abierta. Miguel quizás no salía de su asombro, pues pensó que era pan comido. En la vida la confianza rompe el saco, decía mi madre. Las fuerzas no están muchas veces en la corpulencia ni en la buena alimentación. Está en la determinación de ser valiente, tan solo en el tiempo necesario para vencer o mantenerse en pie. Pasados como 10 minutos de pelea de esos dos gallos finos de Eduardo y Miguel, no siguieron golpeándose. Cada uno se fue a la casa. Nadie hizo, que yo recuerde, ningún comentario. En casa no se le hizo ni curación ni interrogatorio, ni se envió carta a la profesora, pues la vida nos da lecciones. Nos hace recorrer colinas, pues tras ellas vienen las montañas para el alpinismo que cada ser humano debe escalar. El otro día, como ya se había hecho hábito de ir a la escuela, allí estábamos cada uno en su puesto del pupitre, en silencio, trabajando, desarrollando las guías en clase o escribiendo los dictados que en voz alta proclamaba la profesora. Nadie comentó con ella los hechos anteriores, ni se hizo comentarios en clase, pues al docente se le paga para enseñar. No es juez, y en ese entonces no se preguntaba, ¿esos moretones y esos ojos morados quién se los había hecho? ¿En familia o en peleas? Era mejor para la profesora no entrar en esos problemas domésticos, pues una sola golondrina no hace llover, y menos cuando está en la montaña sin un juez que ejerza la ley. Es que las normas del poder legislativo es tan desconocida e incomprensible para el de a pie en aquellas montañas. En el descanso, Eduardo, que días atrás era miedoso, que esquivaba a sus compañeros, ya no había rastro de debilidad. Los compañeros lo invitaron a jugar fútbol, le compartieron las onces. Definitivamente se había vuelto el héroe preferido de la clase. Miguel, en su frustración y viéndose no tan popular, se unió al grupo de fanáticos de Eduardo. Y bueno, yo podría decir como espectador que en los siguientes años esos dos compañeros de clase fueron ejemplo de amigos en la escuela. Se compartían muchas cosas y eran hinchas hasta del mismo equipo de fútbol.